Deténganse en las zonas iluminadas por la luz central y escuchen. Les deseamos un agradable paseo cruzado. Sí, vamos. Buenos días. En casa habrá un audio donde nos irán explicando las cosas. Las luces irán encendiendo y apagando, así que no podemos estar todo el tiempo que queda. Una estalactita y aquí una estalactita. Al juntar se hace una columna. Por aquí pasa un río llamado Chume que se pronuncia. Sí, Urchume soy yo. Yo soy el guía de estos parajes. Vivo aquí, un poco por todas partes, pero antes, un poco de historia. Hace 100 millones de años, el polvo mar se retiró. El barro lleno de conchas, al endurecerse, se transformó en la caliza de las cuevas de Udazuni. Esta cueva, descubierta en 1808, se llama Icaru. Les invito a descubrir mi secreto. Tratando de alcanzar el fondo de nuestro planeta. En una hora, la inmensidad. Las paredes siguen siendo negras con una mancha roja, como si fuese un saldo de agua. Es muy delicado. Hoy, más abajo, un único cuerpo de televisión. Es una noche de condiciones técnicas. La condición es procesada por la elección de los organismos. Como imaginamos con una función de electricidad, la intención de la fuerza. Aquí podemos ver la unión de una estalactita y una estalagmita, una columna. Aquí lo que llamamos un río, que crece día a día. El agua es manera de tirar fuera. También en la arquitectura de la sala. Aquí una columna ancestral de varias decenas de miles de años, unión perfecta entre una estalactita y una estalagmita que se juntan y se juntan. En esta amplia sala se pueden apreciar los distintos caminos que he seguido con el tiempo. Arriba ande usted hacia otras galerías buscando la salida. Inexorablemente y con toda su fuerza
Se ha dividido en diferentes caminos, creando así las siguientes sagas. ¿Querer decirnos algo? ¿Será un secreto? Ah, sí, ya sé. Quiere decirnos que en una sala opciones. Silencio absoluto. Quizá tengamos la suerte de oír unos extraños murmullos. Ustedes acaban de tomar. Y este sinuoso pasaje nos lleva a la más vieja galería de Icabod, un lugar llamado el Belén, un refugio de paz. Esta larga bóveda se adentra mucho más de lo que llegamos a creer. El silencio se impone. La fiesta de Medusa más grande de toda la cueva. ¿La visto? Sí, que está arriba en la roca, allá de la roca. Parece ser la visto. Las brujas buenas. He aquí la sala de los grandes cambios. Desde esta la túnica les invita a contemplar el espacio. Un soplo de aire misterioso atempera la cavidad. Atrae e inspira también a los seres tienen vida, retienen la memoria del mundo, nos observan, nos miran pasar. Estoy lejos de haber terminado mi trabajo. Debo dejar de estar excavando el lecho cada día, un poco más profundo, en lugares afortunadamente sin fronteras.
existencia. Desde hace varios miles de años, muchos seres humanos han pasado por aquí. Otros, como ustedes, solamente han pasado. Pero todos me han dejado un maravilloso recuerdo, un perfume de eternidad y una pequeña prenda de su conciencia de la humanidad. Del otro lado de la puerta, todos los bosques, los campos y los senderos sabrán guiar sus pasos atrás, esperando verlos otra vez algún día, quién sabe dónde. Les agradezco humildemente su visita. Vamos a hacer una foto, pero sin flash. Sí, claro. Agradecer a la organización de la Cueva de Ikaburu y concretamente a Goyo pues por habernos invitado otra vez, ¿no? De nuevo aquí a este sitio excepcional, ¿no? De Urdaz. Bien, hoy no tenemos el día, bueno, pues muy recomendable para estar en la calle, pero bueno, tenemos paraguas por lo menos. Bien, yo os voy a explicar ahora un poquito cómo son las formas de hacer las herramientas desde la prehistoria más antigua hasta la actualidad, bueno, hasta el neolítico calcolítico, podríamos decir. Estamos hablando de la península ibérica, ¿eh? No estamos hablando de África ni de otros sitios, estamos hablando de península ibérica, concretamente Europa y península ibérica, donde nos encontramos ahora, ¿no? Bien, esas formas más antiguas son, bueno, muy sencillas, muy fáciles de trabajar. Ellos, bueno, imaginaros una partida de cazadores-recolectores en un sitio concreto para cazar, para poder subsistir, ¿no? Entonces ellos no tenían más que coger en un riachuelo pues cantos rodados como estos, muy sencillos, y con dos cantos de estos, pues por medio de unos golpes, poder hacer unos cortes, unos vértices cortantes, ¿no? Y para ello pues iban a utilizar pues unos golpes sencillos, unos golpes sencillos que nos producen en el canto una arista muy cortante y también producimos con esos golpes unas lascas que también cortan, ¿Para qué iban a utilizar esto? Bueno, pues esto, imaginaros que eran carroñeros también, por supuesto. O un animal para cazar, un bisonte, un bisonte, un ciervo, cualquier animal que os imaginéis. Entonces, una vez muerto, bueno, pues con estos iban a cortar esos tendones, esos músculos con las lascas para poder aprovechar, ¿no? También, como no, con estas aristas romper los huesos para sacar el tuétano como elemento principal, alimenticio y muy calorífico, ¿no? Para ellos era muy importante. El interior de los huesos, el tuétano. El tuétano era uno de los elementos principales para esta gente, ¿no? Para estos homínidos de hace 1 millón de años, estamos hablando, Bien, estas técnicas, estas formas de hacer herramientas, las más sencillas, perduran durante muchos años, muchos miles de años. Es más, millones de años, Las más antiguas formas de trabajar de esta forma las tenemos en África, y ya el erectus fabricada en piedras. Hoy en día podéis ver a chimpancés, por ejemplo, que son, bueno, otra especie prima nuestra, cómo trabajan. Hay poblaciones de chimpancés y de bolobos, como son bolobos, que son muy parecidos a los chimpancés, que trabajan piedras y palos para poder, bueno, pues romper nueces y cosas de estas, ¿no? Bien, pues los homínidos antiguos, nuestros principales antecesores también lo hacían, ¿no? ¿Esto hasta cuándo duró aquí? Bien, hasta hace unos 500.000 años aproximadamente.
que se produce un cambio evolutivo en esos homínidos, en esos ancestros directos nuestros, ¿no? Aparecen los edilbergensis. ¿Quiénes son? Sabréis todos en Atapuerca, Miguelón y todo, la sima de los huesos, esos fósiles que han sacado de esa cueva, de esa sima, esos son edilbergensis, y aproximadamente esa cueva, la sima de los huesos, tiene unos 300.000 años aproximadamente. ¿Y cómo evoluciona? Bueno, pues evolucionan hacia formas mucho más definidas. Ahora ya no tallan por una parte solamente el canto para producir una arista, sino que la trabajan por ambas caras, por las dos caras, bifacialmente, dos caras, para producir unas aristas mucho más convergentes, continuas y específicamente hacer una pieza muy concreta, una pieza que tiene la forma de una almendra. Bueno, hay diferentes tipologías en esto también de las bifaces, pero más o menos es esto, ¿no? Formas triangulares almendradas. Esto que parece una herramienta también sencilla, tuvo que producirse y es una evolución impresionante de esa tecnología de hacer las herramientas. Tuvieron que darle a la cabeza y pensar para poder producir y para poder hacer estas aristas sinuosas, convergentes, simétricas. Es un salto muy importante dentro de la evolución de los homínidos, ¿no? Y esta herramienta, aquí donde la veis, es que se llama comúnmente la bifaz, la herramienta por excelencia suiza, porque es una herramienta que vale para muchas cosas, ¿no? La navaja suiza de la prehistoria. Vale para cortar, vale para cavar, vale de hacha, para talar, vale de raedera, para raspar las pieles. O sea, ellos específicamente utilizaban esta herramienta para un montón de menesteres. Fijaros bien, El Homo heidelbergensis, el Miguelón de la cima de los huesos, esta gente, estos homínidos, muy ancestros, primos terceros nuestros, primos terceros o cuartos, trabajaban estas herramientas y con ella hacían este tipo de trabajos cotidianos. La llevaban consigo. Los anteriores, que os he comentado estos, de los cantos, no necesitaban llevar esas herramientas. Cuando específicamente les hacía falta, la buscaban y la tallaban y la dejaban allí. Lo que les interesaba era coger la carne o el tuétano de esos huesos, ¿no? En cambio estos, sí, porque esta es una producción, esta ya tiene cierto, bueno, pues es difícil llegar a tallarla. En fin, para ellos tenía un prestigio, entonces sí que la llevaban consigo seguramente. Aparecen en yacimientos, sobre todo, bueno, en África aparecen, pues, es increíble, porque este tipo de herramientas ya se hacían hace 1 millón de años en África. Aquí empezaron hace 500.000 años. Y el salto siguiente es, bueno, descendiente también de esos heidelbergensis que estamos hablando, el Miguelón, vienen los neandertales, esa especie tan conocida y que nos produce tantas incógnitas, ¿no? De por qué, cuándo, quiénes, ¿no? Bien, ¿qué hacen los neandertales? Son directamente descendientes de esos heidelbergensis. Tienen muy pocos cambios evolutivos con respecto a su anatomía. Son muy parecidos, Entonces es una evolución del heidelbergensis, ¿no? O sea, lo que pasa es que quizá nos faltan también eslabones ahí de fósiles, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace el neandertal, el hombre neandertal? Aparece hace unos 150.000 años. Hace unos 150.000 años. Esta aparece hace unos 500.000 y perdura hasta esos aproximadamente, porque según la zona, según el territorio, pues duran más o menos, hasta hace unos 150.000 años. Aunque, por ejemplo, en la costa vasca, que es de Bilbao, yo soy de Bilbao, ahí encontramos yacimientos del Paleolítico inferior, que llamamos esto, más recientes. Tenemos piezas de este tipo de hace unos 110.000 años. Fijaros bien que según la zona varían las cronologías. Bien, pues el neandertal, ¿qué hace? Pues da un salto todavía más fuerte. Si sus ancestros habían hecho esto de los cantos simplemente trabajados con unos golpes, ahora el neandertal lo que va a hacer es una tecnología, va a inventar, fijaros bien el salto importante que es, Esto, bueno, pues pueda asemejarse a cualquier evolución de la tecnología que podamos imaginarnos, porque tened en cuenta que ellos no tenían ningún aprendizaje, solamente aprendían con la práctica, Bueno, pues lo que hacen es, por medio de la formación de un núcleo que llamamos un núcleo con forma de caparazón de tortuga, crean una tecnología, la Levallois, de manera que son capaces de ese núcleo extraer piezas
de la forma que ellos quieren. Por ejemplo, este es un núcleo de Levallois y pueden sacar piezas triangulares para engarzar. Esto ha salido de aquí. O pueden sacar piezas rectangulares, ovoides, para hacer raspadores, por ejemplo. Esto es una tecnología que la predefines antes de realizarla. Tú sabes qué golpes tienes que dar para llegar a esa conclusión. Solamente de sílex, un neandertal puede sacar aproximadamente una veintena de herramientas y en cambio sus ancestros de 1 kilo sacaban una. Es un avance también en la producción, en la tecnología y en el abastecimiento, ¿no? No necesitaban buscar tanto material, porque de 1 kilo, yo ahora aquí a esta puedo ir sacando lascas hasta una veintena de ellas, aprovechables siempre. Esto está bastante exagerado, no eran tan grandes, pero está exagerado para que lo veáis, ¿no? Luego lo podéis ver, Lo dejo aquí. Estas son piezas también musterienses de esa época neandertal. Veis que son específicamente lascas, que tallaban simétricamente para hacer una punta, que luego engarzaban en elementos como este, por ejemplo. En elementos como este, fijaros la evolución de los anteriores. Esta podemos decir que eran sus ancestros, un simple palo apuntado, seguramente quemado, para endurecer, y los neandertales conseguían hacer esto, una punta ya engarzada por medio de la tecnología esa Levallois que os he dicho, conseguían hacer una punta y la engarzaban en una lanza. Claro, esto tener en cuenta que es importantísimo para la caza. Anteriormente, bueno, pues la efectividad de estas era mucho menor. El neandertal era un tipo de unos 80, no llegaba a unos 80, unos 70, 75 y pesaba 120 kilos. Y no estaba gordo, era porque era muy musculoso y aparte los huesos tenía muy compactos. Estaba acostumbrado, era un depredador, algo parecido a lo que puede ser un león hoy en día. Carne, 95%, proteínas. Por eso, claro, nosotros, poco después, cuando venimos los Homo sapiens de África, que pasamos hace unos 100.000 años aproximadamente, y llegamos a Europa y a la península ibérica hace 50.000 años, nosotros tenemos una ventaja muy importante. Nosotros podíamos comer otras cosas, somos omnívoros, podemos comer vegetales, frutos secos, ellos también, pero en una pequeña cantidad. Ellos buscaban la proteína y eso quizás sea una de las claves. Una digo porque hay muchas claves para su extinción. La extinción de ese primo, hermano nuestro, neandertal. Ya sabéis que hoy en día, bueno, decimos que ya tenemos ciertos ADNs, sobre todo hay zonas más concretas que tienen ADN neandertal, los humanos modernos, diríamos nosotros. Pero bueno, podríamos decir que esos primos, hermanos, bueno, pues se extinguieron, ¿no? Eso hace unos 40.000 años. 40.000 años aquí, en el norte, porque en el sur, en Gibraltar y en la parte sur de Italia, posteriormente, hasta hace unos 28.000, 30.000 años hubo neandertales. Bueno, una de las causas es lo que iba. Una de las causas pudo ser esa, ¿no? La falta de proteínas. Si tenemos en cuenta que, bueno, por ciertas circunstancias, bueno, pues hay una glaciación, la glaciación tiene unas puntas de temperatura baja, entonces, bueno, pues si los animales escapan de ese frío, ellos también detrás de los animales, ¿no? En cambio, los sapiens, cuando llegaron hace esos 40.000 años, pudieron abastecerse de otro tipo de suministros, que no eran proteínas, o que suplían a las proteínas, ¿no? Bien, importantísimo, ese avance probablemente es para muchos, y sobre todo para la arqueología experimental, eso que es lo que hacemos nosotros. Todo lo que estáis viendo aquí son reproducciones de arqueología experimental, que las hacemos con los mismos medios que los hacían ellos. Aquí no utilizamos hierro ni nada, solamente piedra, siles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa tecnología de los neandertales, probablemente esa forma de hacer las herramientas, para muchos de nosotros es la evolución más importante de todos los homínidos que han existido. Más importante que bueno, pues que yo qué sé, que la invención de la rueda, por ejemplo, o la fabricación de coches. Esto supone un avance importantísimo en esos prácticamente 100 y pico mil años. Daros cuenta de lo que estamos hablando, 100 y pico mil años. Tenemos coches hace 2 siglos. Fijaros bien, 200 años. Estamos hablando de 110.000, 120.000 años de evolución. Es importantísimo eso, ¿no? El concepto de los años, ¿no? Parece impresionante, ¿no?
cada vez se va cortando mucho más, ¿eh? La evolución va creciendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Bien, hace 40.000 años llegamos nosotros a la península ibérica, al norte, probablemente. Pasamos los Pirineos, toda esta zona, y nos introducimos probablemente por la cornisa cantábrica, el Homo sapiens. También, otra de las claves también de que esos neandertales pudieran extinguirse es esa, la presión demográfica que producían los Homo sapiens con respecto a los neandertales. ¿Por qué? Pues porque los Homo sapiens, nuestros ancestros directos, tenían otra tecnología, que habían evolucionado en África. En África, los Homo sapiens evolucionaron otra tecnología diferente, la laminar. La tecnología laminar, así como la tecnología de los neandertales es una tecnología de lascas triangulares, ¿habéis visto? Lascas triangulares. Los Homo sapiens lo que hacen es una tecnología por medio de también la percusión, pero consiguen hacer láminas mucho más largas, más esbeltas, mucho más proporcionadas. De manera que con estas láminas más alargadas pueden hacer herramientas mucho más penetrantes y a la vez menos pesadas. De manera que los neandertales, este tipo de herramientas, este tipo de lanzas con puntas musterienses, las utilizaban a modo de estoque. Se tenían que acercar entre 4 o 5 neandertales a un animal, me da igual un oso que un bisonte, que lo que sea, no les daba miedo nada de eso, y por medio de la fuerza o del lanzamiento a muy poca distancia, tened en cuenta que esto no tiene penetración, pero ellos tenían mucha fuerza, poder introducir para poder abatir el animal. Es así como cazaban. Su forma de caza era esa, cuerpo a cuerpo. En cambio, nosotros, los Homo sapiens, lo que hacemos es lanzas mucho más estilizadas, de manera que las podemos lanzar. No mucho más de 10 metros, pero a 10 metros eran capaces de hacer blanco con este tipo de lanzas. Eso produce una presión demográfica, una presión de los Homo sapiens con respecto a los neandertales. Imaginaros que aquí, porque estuvieron juntos y probablemente estuvieron en zonas bastante amplias que se conocían y se veían, ¿no? Imaginaros que esa presión demográfica de los sapiens que veían que tenían que lanzaban las jabalinas de lejos, pues ellos se sintieron un poquito, quizá yo que sé qué, y intentaban huir de ese confrontamiento o de esa cercanía, ¿no?, con los Homo sapiens. Eso son hipótesis todo, porque no lo hemos visto. Sí que hay una fecha concreta, hace aproximadamente unos 28 o 30.000 años aproximadamente, donde pensamos que los neandertales copian esas formas de hacer las herramientas. Hay una tecnología que se llama chatelterroniense, muy definida, y pensamos que copian esas formas para poder hacer ellos piezas más estilizadas. Bien. Una vez que llegan los Homo sapiens aquí, la evolución de todas estas herramientas es espectacular, porque producen una serie de herramientas que hasta entonces no se habían fabricado. A partir de ahí tenemos varias culturas, diferentes culturas, hasta el madaleniense. El madaleniense es una época que aquí en Urdaz la tenemos muy bien definida, con los yacimientos de Alkerdi, por ejemplo, que prácticamente evolucionan la talla del sílex, como materia principal, hacia otro tipo de elementos para fabricación, ¿no? El hueso o el asta. El hueso o el asta. Fabrican todo tipo de... En Madalense hace unos 14.000 aproximadamente, hasta hace unos 8.000, fabrican todo tipo de herramientas de hueso. Arcones, azagallas, ahora ya en vez de sílex meten azagallas de este tipo, en hueso, en madera también, ¿por qué no? En madera también. Y hay una evolución importante con respecto a esta forma de hacer herramientas. En el madaleniense se produce el salto hacia, digamos, otro tipo de cultura. La cultura de la música, la cultura de la comunicación, la cultura del arte. Fijaros bien, estas son reproducciones, a ver, de Willendorf, eso está hecho, es de madera, pero está hecha en piedra, en Alemania. O otro tipo de herramientas, los grabados. Aquí tenéis un bisonte de Alkerdi. Este bisonte está ahí, en la cueva de Alkerdi, a unos 2 kilómetros de aquí. Son 2 bisontes enfrentados. Veis, por ejemplo, la música, por ejemplo, ¿no?
es importantísima, la música es importantísima del madaleniense. Esto que parece un arco, no es un arco. Si veis ese grabado de ahí, que está en los Pirineos, en la cueva de Tres Hermanos, en la parte francesa, es un hechicero y tiene en la boca una especie de arco. Es esto. En etnografía hoy en día en África se utiliza. Y si no tendríamos música de fondo, podríais escuchar, si yo me meto esto en la boca y produzco, hay que pensarla más, produzco una caja de resonancia con la boca y hace unos sonidos. Ellos lo utilizaban, ellos lo utilizaban. O simplemente el sonido que puede producir las flautas. Tienen unas flautas impresionantes. Esto es una paja de avena, una simple paja de avena. Cualquier elemento de la naturaleza era propicio para la música o para el arte. Sonidos, si esto lo haríamos dentro de la cueva, veríais, se os pondría la carne de gallina, porque produce un eco. Si yo esto le hago unos agujeros, esto es una flauta. Yo dejo salir el aire más o menos y produzco una flauta, simplemente con una avena, con una caña de avena, cogida en cualquier sitio. O otro tipo de elementos, ¿no? Como pueden ser, pues bueno, pues huesos o cualquier tipo de flautas, ¿no? Fijaros bien qué sencillo, para nosotros esto es una tontería, después de oír a Metallica o a cualquier grupo, ¿no? Pero esto para ellos era espectacular, el sonido, cuando estaban allí, que tenían más tiempo, que habían aprovechado para hacer otro tipo de herramientas, cuando a la noche se refugiaban en la cueva y podían charlar, estar con los pequeños, transmitir conocimientos, los sonidos tenían que ser impresionantes, este tipo de sonidos, no hacía falta ningún tipo más, Sonidos como, por ejemplo, la Venus de Lausel, que no sé si conocéis, es una Venus que es de una cueva de Francia, y Lausel, la cueva de Lausel, esto simplemente una costilla, ya lleva una costilla en la mano, y simplemente con unos cortes en el hueso podemos hacer una carraca. Esto, que parece muy sencillo, fijaros bien cómo tuvo que evolucionar la mente humana de los homínidos, en este caso los Homo sapiens, para producir estas cosas, ¿no? Imaginaros que, bueno, cada uno tenemos una herramienta diferente y hacemos esto, pues producimos una orquesta, ¿no? ¿Quién dice que no? Y otra cosa muy importante de los Homo sapiens del madaleniense, las cuevas, los grabados, la simbología que supone entrar en las cuevas, producir ese tipo de grabados bisontes para luego poder conseguir desde la caza, la fertilidad. La Venus de Willdorf es un ejemplo claro de fertilidad, a la mujer, pues bueno, pues para tener descendientes, para poder tener grupo de caza, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras técnicas muy llamativas, como pueden ser, por ejemplo, este tipo. Esto es una bramadera, se llama, una zumbadora. Esta concretamente es de una cueva de Francia también, de la zona de la Dordoña. Y bueno, especialmente le hacían unos dibujos geométricos. Esto es una reproducción también. Y esto, bueno, pues lo habréis visto, porque etnográficamente también en Australia, por ejemplo, los aborígenes lo utilizan. Fijaros bien qué sencillo, en este caso es madera, también lo harían en hueso, pero fijaros bien el sonido que puede producir esto, y puede producir sonidos muy diferentes, hasta podemos producir una comunicación, Fijaros. Se tiene que cargar, diríamos. Un momento. Voy a ponerle en su sitio, porque si no va simétrica, no funciona. Esto habéis visto funcionar, ¿no? ¿Habéis visto la película de Cocodrilo Dundee? Pero eso es otra evolución también de este tipo de herramientas, Eran así pequeñas. Yo si ahora soltaría cuerda o amarraría cuerda, puedo hacer sonidos más graves o más agudos. O sea, esto simplemente que a nosotros nos parece una tontería, imaginaros que es un medio de comunicación. Esto es el primer teléfono móvil de la humanidad. Imaginaos que estamos en la cueva de Ikaburu y por lo que sea necesitamos una urgencia de los que están cazando ahí arriba. Por medio de este tipo de herramientas podíamos comunicarnos a cierta distancia, no mucha, pero a cierta distancia sí, porque escuchábamos esos sonidos, porque podíamos ver
necesitan sonidos más graves, más agudos, etcétera, etcétera. Fijaros bien que el magdaleniense es una explosión de cultura, de arte, etcétera, etcétera. El magdaleniense es la época dorada, diríamos, del Homo sapiens con respecto a eso, ¿no? A esa evolución del arte. Nosotros estamos cavando en la cueva de Achurra, habéis oído hablar, en Berriatúa, y ahí hemos encontrado 100 y pico animales dentro de la cueva. Bisontes, caballos, cabras, etcétera, etcétera, ¿no? Y es espectacular estar allí. Ahora la semana que viene, no, dentro de 2 semanas vamos a hacer la segunda campaña de este año. Y es espectacular ver allí pues, bisontes de 2 metros de ancho, grabados a mano, grabados con buriles que hemos encontrado en una repisa de 70 centímetros, con un precipicio en nuestros pies a 5 metros. Que lo tenían que hacer en esta posición, sin una visión de perspectiva. Y os puedo asegurar que no rectificaban nada. O sea, tenían la mente tan hecha a ese tipo de arte, a esa concepción de poder dibujar cosas, que eran capaces de dibujar en línea y luego de lejos ves y dices, ostras, o sea, tiene todas las proporciones exactas. Es más, no es que tenga todas las proporciones exactas, es que tiene todas las proporciones exactas allí y en todo el magdaleniense. Hay, bueno, pues son influencias artísticas que se producen en todos los sitios, no por los mismos, sino por otros. Es una época que, bueno, que había transmisión de conocimientos, pero que prácticamente se sabe por la forma de hacer el animal de qué época es, concretamente, porque el magdaleniense tiene, fijaros bien, de 14.000 a 8.000 años. Hay una amplia etapa de 6.000 años. Bueno, pues sabemos qué tipo de arte hacían al principio, en la mitad y al final. Esa evolución se produce en todos los sitios. Y posteriormente a eso se produce otro cambio. Estamos hablando del Paleolítico superior, hemos pasado del Paleolítico inferior, esos cantos tallados muy burdamente, al Paleolítico medio de los neandertales, al Paleolítico superior de nosotros, de nuestros ancestros directos, y después ¿qué viene? Bueno, pues viene otro cambio completamente diferente, que ya se acortan de esos espacios, esas etapas de evolución. Viene la etapa del Neolítico calcolítico. Hay un cambio increíblemente, o sea, ya el Homo sapiens, bueno, pues evoluciona hacia las formas, crea cerámicas, por ejemplo, crea las cerámicas de barro, hechas a mano, que en este caso calcolíticas, un poquito más avanzado del Neolítico, ahora hablaremos de eso. Crea la agricultura, con el trigo, con los molinos de mano, puede hacer pan y crea la ganadería. Pero en la cuestión de herramientas, crea un utensilio también muy potente. Crea un utensilio muy potente. Se me ha olvidado deciros que la evolución también del Paleolítico superior, así rápidamente, evoluciona del lanzamiento con simplemente las manos a esto. Esto es otra evolución también impresionante con respecto a la caza. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, antes os he dicho que lanzaban, el Homo sapiens al principio lanzaba con el brazo, la palanca hace con el brazo, y luego inventa esto, que es un propulsor. Este también es una reproducción de uno francés. La evolución de las armas de la prehistoria, todas ellas han ido a esa determinación del arco, ¿no? El arco no vamos a lanzar porque las puntas son visibles, son delicadas, no quiero que se rompan, pero bueno, para que os hagáis una idea, las plumas son de lechuza y esos 70 metros se nos pueden quedar cortos, no se me va a escapar, Pueden quedar cortos si yo tenso bien el arco y lanzo esto, ¿no? Una potencia impresionante, una fuerza impresionante. Bien, el Neolítico también, cómo no, bueno, pues también hacían arte, pues dibujaban en los abrigos, en las cuevas, etcétera, etcétera. Aquí en el norte no, prácticamente. Pero hay un cambio también importante en el Neolítico que hay que tener en cuenta. El cambio de la caza y la recolección al cambio de la agricultura y el asentamiento, ¿no? ¿Eso qué produce? Produce un valor añadido. Yo, si soy capaz de producir trigo y tener ovejas pequeñas y no necesito ir a buscarlas ni a cazar, eso produce un valor. Que mi vecino, si no lo tiene,
va a querer. Entonces, ahora las armas que antes solamente se utilizaban para la caza y la recolección, en su caso la recolección, pero la caza sobre todo, ahora no van a ser armas defensivas y ofensivas. Ahí empieza el declive de la humanidad. Ahí es precisamente cuando ese valor añadido de un poblado cercado, unas cabañas, una producción de agricultura y de ganadería, produce ese afán de querer tenerlo, ¿no? Y ese afán de querer tenerlo lo que produce es eso, las vendetas. Y es más, las vendetas y muchas otras cosas, ¿no? Porque bueno, era algo, bueno, pues esencialmente ahí empezaron las guerras hasta lo que vemos hoy en día, ¿no? Bien. Herramientas, desde puntas de flecha, hachas, navajas. Venga. Onura ditu erregerimez zaitoren semeak. En este caso son cañas que también, esto no se ha quedado experimentado porque las cañas de bambú no existían aquí, sí el avellano que está ahí. Entonces, bueno, le vamos a, en el agujerito, ya veis que el propulsor tiene, en este caso la cola del caballo, lo apoyamos a la parte de atrás, ahí, veis que ahora yo ahí estoy haciendo una tensión. Esta tensión se tiene que mantener, de manera que yo cojo con los dos dedos el propulsor y con estos tres la jabalina. En este caso vosotros vais a utilizar las dos manos y la jabalina se lanza con una mano, pero es mucho más fácil para principiantes con las dos, de manera que yo con la izquierda voy a direccionar un poquito la jabalina y con la derecha voy a hacer. En realidad el brazo tiene que estar extendido completamente. Esto no es cuestión de fuerza, es cuestión de práctica y habilidad. Esto hay que practicar mucho para poder lanzar bien. Yo soy pésimo lanzador de esto. A mí me gusta mucho hacer la herramienta, pero soy mal lanzador. No, hasta ahí no va a ir, Ya ves, ¿no? Bueno, ahora yo os ayudaré, ¿no? Entonces la idea es echar atrás y con la fuerza de lo que es la palanca, bueno, lanzarla. Con esta voy a direccionarla y, bueno, pues veis que hay que echarla suave, la fuerza no es importante aquí, que luego sí, para la caza sí, pero bueno, para practicar es coger, direccionar y lanzar. Mate la tensión, toque la tensión, ahora, háchala atrás y lanza, venga. Muy bien. Pero Ahí eso es. Ahí tira atrás, ahí, espera, ahí. Esa tensión es importante, que mantengas con esta y con esta la tensión. Eso es. Un poco más alto.
Hay que atinar con el agujero. Hay que practicar. Sí, esto es práctica, ¿eh? No es otra cosa, ¿eh? A ver, igual que el arco. No sé si alguno habéis tirado con arco. Esta se sale. Vosotros cogéis un arco de primer... No, si haces la tensión, mira. Cómo se mantiene. Vale. La tensión siempre con la mano derecha. Bueno, si eres zurdo. Eso es. Toma ya. ¡Joder! No lo ha matado, pero lo ha asustado. Askatasun iritsi, arrastiri ja pasoan dupe, lepoaren ikutzen. Oian gorrian norra mutila, guztina bebezalako hotz, aristarko zagarren berriz, urrun beheltzenea.